son más felices llevando el examen el próximo martes, levanten la mano para decidirlo, por favor. Voy a contar cuántas. Las personas que son más felices postergando el examen para el día martes 7, levanten la mano. Yo ahorita valgo por 2, 96 presentes valgo por 2, son 94 estudiantes, y de los 94, 52, 3, 53, 54 eran 50, 56 están pidiendo posponer, 56, 55, más de la mitad. A ver, si llegamos a 60 posponemos, si no, no. Si llegamos a 60, 60, 61, entonces de 100 ponen, ¿no? Ya, bien. Esto lo hacemos en razón de lo siguiente. Bajen sus manos, por favor, ¿ya? Esto lo hacemos en razón de lo siguiente. El examen final y segunda instancia yo lo pongo en función a los tiempos y en función al avance que tengamos. Si para ese examen final y segunda instancia tiene 5, 10, 5 exámenes, no sé, no va a estar en mis manos solucionar, ¿ya? En cambio, en los parciales sí tenemos los tiempos, porque al final los exámenes lo planteamos solo, las notas lo subimos solo a fin de año, entonces a mí me da lo mismo si damos hoy día, damos el jueves o damos en 3 semanas, ¿no? A mí me da igual. Entonces, por ese motivo no hay ningún problema en suspender, ¿ya? Lo otro es que nos falta acabar la ética utilitarista y hoy día mismo tendría que acabar la ética autónoma y tendríamos que correr, ¿no? Eso también es un poco contraproducente. Un segundito bien cortito, por favor. Bien, ahora sí, entonces, si nadie tiene nada más que decir, comenzamos a grabar. ¿Les parece? ¿Alguien tiene algo que decir antes de grabar? Nadie, entonces comenzamos. Pueden ver mi pantalla, ¿no? Confírmenme, por favor. Sí, licenciado, se ve. Ya, muy bien. 30 de noviembre de 2021, Ética Profesional, Grupo 09. Vamos a pedir disculpas, la señal aquí en la universidad creo que es un poco débil, así que hay veces que la imagen se atrasa, eso me dijeron en el otro grupo, ¿ya? Así que esperemos que en la grabación no tengamos esos percances, pero cualquier dificultad me avisan. Bien. Por favor, para temas de cómo esto queda grabado, por decisión, por consenso, el examen vamos a tomar el martes 7, así que hoy y el jueves tenemos que acabar. Un aviso más, por favor, la ética del superhombre tiene que exponer este jueves, ¿sí? Como hemos pospuesto el examen, por favor, la ética del superhombre prepare para este jueves. La ética kantiana, que tenía que haber expuesto hoy, las personas encargadas no se han presentado. Vamos a registrar esto. El grupo 09, exposición, el grupo 09, que son ética autónoma, Carlos Daniel Caballero, Michelle Pamela Nina Manzaneda. No, el anterior ya se ha llamado. Ve, hoy día entonces confirmado, no se han presentado. Ya. Pondremos aquí igual 0/30 y no se presentaron. Bien, están perdiendo nota
Yo, bueno, no sé cuál es el criterio de esto, pero al final son su nota de ustedes. A mí lo único que me genera bronca usar esa palabra es que varios de ustedes querían exponer, se han quedado sin tema, y a personas que les ha tocado el sorteo, pues pudiendo exponer no lo hacen, no se quitan el espacio de los que sí querían hacerlo. Esa es la única molestia, digamos, ¿ya? Pero después ya cada quien es dueño de su destino, cada quien decide sus cosas, ¿ya? Bien, la ética, la anterior clase, estamos grabando, la anterior clase hemos explicado la ética utilitarista, y habíamos visto que Bentham plantea el principio de utilidad que se aplica tanto para la ética como para la legislación, ¿no? Porque él es abogado, su fin era generar un principio para las leyes, y ese principio para las leyes también se aplica a la moral. Y ese principio, que es el único, el principio de utilidad, consiste en buscar la mayor felicidad para el mayor número de personas, felicidad entendida como placer, según la ética hedonista, o como estado de bienestar en términos sociales, ¿no ve? Lo que más favorece a la sociedad, ¿no? En términos de alimentación, estado de bienestar es un estado donde las personas tienen garantizadas sus necesidades básicas, alimentación, comunicación, ¿no es cierto? Todo lo básico, ¿no? Entonces, eso se concretiza no solo en alimentación, en acceso a la salud, acceso a la educación, luz, agua, alcantarillado, ¿no ve? Todo lo básico que necesitas para vivir dignamente. Entonces, cualquier acción que hagamos y busque la mayor felicidad o un estado de bienestar es justo en términos legales y es bueno en términos morales. Y no solo para mí, sino para el mayor número de personas. Y este principio de utilidad, decíamos la anterior clase, se ha asociado con el liberalismo económico, y así en la revolución industrial, pues ha permitido fácilmente su expansión. Aquí quedamos. De esto que hemos hablado en la anterior clase, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario? Bien, entonces los que están con mano levantada les pediría que bajen, y así después el que quiere participar, participa nomás, ¿sí? Ya que no bajan, yo les he bajado manualmente a los que no podían. Bien, entonces el utilitarismo se ha desarrollado, se ha expandido con mucha facilidad, y resulta que al final todos somos utilitaristas porque el utilitarismo es muy práctico, ¿ya? Hay un ejemplo que siempre suelo poner y para ver si somos o no utilitaristas, ¿sí? A ver, veamos este ejemplo. Supongamos que están viendo mi pantalla, no me han dicho que no están viendo. Están viendo mi pantalla, ¿no? ¿Pueden ver? Sí, Y es que aquí ha pasado algo raro, solo les veo aquí a un costadito, pero ahora les veo en todo. Creo que es porque así está. Era así, ahora sí. Bien, entonces, resulta que todos somos utilitaristas. A ver, vamos a ver este ejemplo. Es de mucha suposición, ¿ya? Supongamos que estás caminando por la calle, es un ejemplo ficticio posible, y en esa caminata por la calle, cerca de donde tú estás, hay una explosión en una casa, ¿sí? Una fuerte explosión, y tú, como muchos curiosos, de repente vas a ver qué ha ocurrido, y ves de una casa salir un humo, ¿no? Cuando llegas al lugar, te das cuenta que tú habías sido el único curioso, que no hay nadie más que tú. Y en este ejemplo, por favor, no te pierdas el ejemplo, no pierdas el hilo del ejemplo. En este ejemplo, dentro de la casa, que donde hay una explosión, no hay fuego, pero hay polvo saliendo ahí, escuchas a gente pidiendo ayuda. Por favor, ayúdenme, por favor, ayúdenme. Y tú, como buen ciudadano, te arriesgas y decides ingresar. Estás dentro de la casa para ayudar a quien puedas ayudar, pues. Y estando dentro de la casa, te das cuenta que esa edificación en cualquier momento se va a derrumbar, se están cayendo pedazos del techo, y la estructura se está rajando, las columnas, se va a caer. Tienes que salir de ahí rápido, ahora, sal. Pero ya que estás adentro, sal de ahí ayudando a alguien, pues, ¿sí? Ayudando a alguien. Entonces ves a tu izquierda a una señora mayor, a una persona mayor, a una mujer mayor, y a tu derecha ves a dos niños, ¿sí? Entonces a la derecha dos niños, a la izquierda una persona mayor. Pregunto, ¿a quién salvas?
¿A quién ayudas? ¿Por qué? Necesito 2 intervenciones mínimo. Por favor, no perdamos tiempo. Jorge, ¿a quién salvas? Tienes la palabra. ¿Y por qué? Buenos días, Lice, y a los niños, ¿Por qué, Coco? ¿Por qué? porque, bueno, para empezar, son niños, son más livianos, son más pequeños, y, o sea, son más fáciles como de alzarlos, por así decirlo. En cambio, a la señora que ya es mayor, o sea, es más difícil poder manipularla, por así decirlo, al momento de alzarla, y hay que salir rápido. Claro, claro, y además si está medio convaleciente, ¿no ve? Y yo me acuerdo, cuando levantas a una persona mayor, no levantas a tu hermana, si ella te ayuda, pues puedes levantarlo, pero está así medio chorreada, es difícil, ¿no es cierto? En cambio, los niños te cargas al hombro, al otro lado. Carlos, ¿a quién salvas por qué? Algo cruel, ¿no? Gracias, gracias, ¿no? O sea, son niños que no han vivido. En cambio, la vieja, perdón, no he dicho eso, Carlos, la persona mayor mal que bien ha vivido. ¿Alguien levantó la mano? ¿A quién salvas y por qué alguien más quiere opinar? Josué, ¿por qué? Dicen, además de las 2 razones que dijeron a los niños, porque son 2, ¿no? O sea, rescato a más personas. Mira, buen dato, gracias Josué, ¿no? Buen dato, o sea, claro, además que a los niños es más fácil cargarlos, ¿no es cierto? Son niños, no han vivido, las personas mayores de repente sí, mal que bien, tal vez igual ya se va a morir, digamos, ¿no ve? En cambio, el otro argumento también es cuantitativo, son dos, ¿ve? Qué utilitarista eres, Josué, pero para que vean, el utilitarismo es bien práctico, ¿no ve? Son 2, generar mayor felicidad al mayor número de personas. Son 2 vidas a cambio de una. Y de repente son 2 familias, son niños de distintas familias, van a estar felices 2 familias, aquí estaría una sola familia, ¿no? Entonces, para que vean, así de fácil es el utilitarismo, así de sencillo, así de práctico. Esto lo conoce una persona académica como lo conoce una persona que no tiene formación académica. Por eso el utilitarismo fácilmente se ha divulgado por todas partes. Dígame. Entonces, para que vean, así de simple, práctico y sencillo es el utilitarismo, ¿sí? Simplemente ayudar al mayor número de personas, buscar la mayor felicidad al mayor número de personas y punto. El utilitarismo es simple, sencillo, fácil de explicar, fácil de aplicar, por eso se debe su expansión. El utilitarismo fácilmente, una vez propuesto, se ha expandido por toda Europa y luego a las colonias y por todo el mundo. Todos somos utilitaristas, así de sencillo. Pero resulta que la vida a veces no es tan sencilla como parece o como se muestra. El utilitarismo es sencillo, pero la vida no es tan sencilla. A veces tienen sus complicaciones. Les pongo el caso. El mismo ejemplo. ¿Ya? Tú, siendo un buen utilitarista, buen ciudadano, decides salvar a los 2 niños, a la mujer anciana ya vivió, todos los argumentos, son dos a cambio de uno, salvas a los niños. Pero a veces la vida te hace sus jugadas. Estás levantando a los niños y digo, cometes un error, no sé si es error como tal, pero resulta que al salvar a los niños, al querer levantar a los niños, te agachas y ves a quién estás dejando morir. Y cuando ves a la persona que estás dejando ahí, descubres que es tu madre, que es tu mamá. Pregunto, si la señora mayor que está ahí es tu mamá, es tu abuelita,
¿A quién salvas? 2 o 3 opiniones. Adelante. Carlos. ¿A quién salvas, Carlos? Bien. Así. Qué va. Y el utilitarismo te lo guardas al bolsillo. Ya, ¿qué opina el resto? Gracias, Carlos. ¿Qué opina el resto? ¿Qué opina el resto? ¿A quién salvamos? Dice, yo creo que toda la clase dice, da la misma respuesta que el compañero. A menos que haya aquí un bien, bien formado con sus convicciones. Y claro, y tú has dicho el argumento, eran 2 por 1, y tu argumento ¿en qué queda? Ya no sirve. Pero ahora estamos hablando de un vínculo, pues dicen de un vínculo desde nacimiento y abandonamos pues Claro. nuestros argumentos. Claro, a ver, imagínate que ese rato tú te dejes llevar por tu utilitarismo y salvas a los 2 niños. Pregunto, pucha, ¿con qué cara les vas a decir a tu papá, a tus hermanos, a tu familia, que has dejado morir a tu mamá por salvar a tus 2 mocosos, ¿no? O sea, ¿con qué cara vas a tener el valor de decirles? Yo creo que no, ¿no es cierto? Y es algo que no te va a dejar tranquilo toda tu vida. Entonces, desde el utilitarismo de Bentham, no se puede explicar una situación así. Entonces, el utilitarismo de Bentham ya no se aplica en esa situación, como podrán ver. Y para ello, ya no es suficiente su utilitarismo, y el utilitarismo ha desarrollado otra modalidad de analizar el utilitarismo, y ahí pasamos con esa pequeña introducción al utilitarismo de John Stuart Mill, ¿ya? Entonces, este conflicto desde el utilitarismo de Bentham no se puede responder, pero desde el utilitarismo de John Stuart Mill, sí. ¿Ya? Entonces, ¿quién es John Stuart Mill? John Stuart Mill es discípulo de Bentham, es su ahijado de paso, ¿no es cierto? Su discípulo y ahijado. Y John Stuart Mill escribe uno de sus principales libros, justamente, que titula El utilitarismo. En este libro, lo que Bentham lo hace implícitamente en su libro Principios sobre la ética y la moralidad, ¿ve? Introducción a los principios sobre la ética y la moralidad, John Stuart Mill habla en forma explícita, ya no implícita, sobre el utilitarismo. Y en el utilitarismo de John Stuart Mill recupera todo lo que Bentham ha dicho, todo, pero también incorpora otro criterio. O sea, para saber qué es bueno, qué es correcto, qué es justo, no es solo suficiente la cantidad de personas, lo que Josué decía, ¿no ve? O sea, claro, pues aquí hay otro nuevo dato, nos dice Josué. Y es cierto, hay nuevos datos. Entonces, a diferencia de Bentham, en el utilitarismo de John Stuart Mill, además de la cantidad, que sí es importante, cuando tenemos el dato de la calidad o de la cualidad, en este caso, la cualidad o la calidad estaría por encima de la cantidad. Lo que Josué decía es que en este otro ejemplo hay otro vínculo, el vínculo afectivo. A estos niños no los conozco, en cambio mi madre, y Carlos decía, hasta la amo, decía, ¿no es cierto? Amo a mi madre. Claro, ¿no es cierto? Incluso hasta el que no tiene muy buena relación con su madre, creo que la dejaría morir, nadie, ¿no? Nadie. Son decisiones duras que a veces hay que tomar. Ni los niños deberían morir, nadie debería morir, pero hay veces que la vida te hace estas jugadas y tú tienes que tomar estas decisiones, ¿no? Entonces,
¿Cuál es la diferencia entre el utilitarismo de Bentham? Bentham prioriza la cantidad de felicidad, la cantidad de placer. John Stuart Mill, sin menospreciar la cantidad, pero Mill prioriza la calidad de placer por encima de la cantidad. Y cuando hablamos de calidad, solo desde el utilitarismo de John Stuart Mill se aceptan incluso el autosacrificio. Por ejemplo, ¿qué es felicidad? ¿Qué es placer? Pues, ¿qué es felicidad? Es placer, ¿no? Es saciar tus placeres. Por ejemplo, ¿tienes hambre? Come, come tú. Y si puede comer toda tu familia, mejor. Come. ¿Tienes sueño? Duerme. ¿No es cierto? ¿Estás aburrido? Sal a pasear. ¿No es cierto? Así de simple es. En cambio, el autosacrificio. Tienes hambre y tienes hijos. A veces puedes sacrificar tu hambre, ¿no es cierto? Saciar tu hambre y darle a tus hijos. Te da felicidad. Eso no es cantidad de felicidad, es calidad. Calidad. Por eso, desde el utilitarismo de John Stuart Mill, ¿no es cierto?, prioriza la calidad y dentro de la priorización de la calidad incluso se acepta el autosacrificio. Me sacrifico por mi hijo, por mi familia, ¿no es cierto? Se puede ver este tema. ¿Ya? La diferencia entonces entre el utilitarismo de Mill y de Bentham. Además de este utilitarismo planteado por Mill, hay varios tipos de utilitarismo. Yo simplemente les voy a hablar de 3 tipos de utilitarismo. El utilitarismo del acto. El utilitarismo del acto dice, busca la mayor felicidad en cada acción. Es un utilitarismo inmediatista, ¿no es cierto? ¿Tienes hambre? Come. ¿Tienes sueño? Duerme. ¿Estás aburrido? Baila, ¿no es cierto? Es del acto. ¿Qué buscas? La felicidad en cada acto, ¿sí? Sin pensar mucho en las consecuencias, en cada acto. Luego tenemos el utilitarismo de la norma. Una norma es una ley que se aplica a toda la sociedad por el bienestar de la sociedad. Entonces, el utilitarismo de la norma consiste en alcanzar la mayor felicidad adecuada a la norma vigente. Entonces, tu mayor felicidad tiene que estar en armonía con la norma vigente. ¿Sí? ¿Quieres hacer una fiesta toda la noche? Pues en la pandemia no podías, ¿no es cierto? No podías. ¿Por qué? Porque la norma te lo prohibía. Entonces, justo que te repriman cuando hagas tu fiesta toda la noche. ¿Sí? El utilitarismo negativo, muchas veces busca, o sea, el utilitarismo dice hay que buscar la mayor felicidad para el mayor número de personas, pero a veces tienes que elegir no en la felicidad, sino en evitar la mayor desgracia. Y ahí viene el utilitarismo negativo, que consiste en evitar el mayor dolor. No siempre tus decisiones tienen que buscar la mayor felicidad. Hay veces en la que no hay de otra, hay que evitar el mayor dolor. ¿Sí? Para esto, los utilitaristas tienen un clásico ejemplo. Como estoy aquí en la oficina, estoy sin mis puntitos, así que con mouse nomás estoy haciendo esto, ¿no? Este es un tren, como es del siglo XVIII, XIX, pensemos que es un tren a vapor que está viniendo a toda velocidad. Y aquí, en la mitad del camino, hay estas palanquitas que ayudan el cambio de riel, ¿no? De tal forma que el tren pueda ir recto o pueda doblar a la derecha. Al final de la línea recta o en el camino de la línea recta hay una persona atada a las rieles. Alguien de mala intención le ató a las rieles de tal forma que el tren pues, pueda participar de la comisión de un crimen. Por la riel derecha, no hay una persona, sino que hay 5 personas. ¿Sí? 5 personas. Aquí una persona por un lado y por el otro lado 5 personas en la misma situación. La pregunta, tú eres la persona que está decidiendo el rumbo de esa riel. La pregunta, ¿qué decisión vas a tomar? ¿Qué decisión vas a tomar? ¿A dónde vas a ir? Adelante, quien levantó la mano, te escuchamos. Gracias.
Ya ahí por fe, el criterio de cantidad, ¿no? Pero fíjate, el criterio utilitarista era buscar la mayor felicidad para el mayor número de personas. Ya, sin embargo, en este caso, nadie es más feliz, ¿no? O sea, digamos, yo voy a ser más feliz viendo morir a uno nomás que viendo morir a cinco. Nadie es feliz. En este caso, sí se aplica el utilitarismo negativo. En ambos casos hay causa de dolor. Entonces, el utilitarismo negativo consiste en evitar el mayor dolor y en este caso al mayor número de personas. Hay dolor, ¿y qué opción voy a tomar? La que menos dolor traiga y en este caso que el tren siga nomás por su ruta. Me dejo entender, ahí se aplica el utilitarismo negativo, que consiste en evitar el mayor dolor al mayor número de personas. ¿Ya? Y el utilitarismo negativo se aplica cuando el placer no es una opción, ¿no ve? Buscar la mayor felicidad, el mayor placer, cuando el placer no es una opción, pues ahí se aplica el utilitarismo negativo. ¿Ya? Bien. Disculpe, Eliseo, una pregunta. Adelante. O sea, el utilitarismo, ya sea negativo o positivo, ¿se puede aplicar, digamos, con temas personales? En temas... Más el negativo, ¿no? Que el positivo. Se aplica, o sea... Claro, claro. A ver, ¿puedes plantear un ejemplo, tal vez, Jorge? O sea, en el tema del tren, digamos. Si la persona que está atada, digamos, es mi familiar y después hay otros 5 desconocidos. Claro, 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 claro. Ahí tú, Jorge, estás practicando el utilitarismo negativo, pero desde la óptica del utilitarismo de John Stuart Mill, ¿no? ¿No? Hay un vínculo también, ¿no? En este caso, pues, o de repente, claro, tú dices, mejor que muera uno a que mueran todos. Pero si es un familiar, pues prefieres sacrificar a todos y salvas a uno, ¿no? Entonces, este es el utilitarismo desde John Stuart Mill, ¿no? Entonces, ahí tenemos los distintos utilitarismos que según la situación, pues se aplica uno u otro. Carlos Mijael. Uh-huh. Ya. Sacri- Sacrificas tu carrera por beneficiar a la familia, ¿no? Si el ejemplo fuera así de frío, sí es lo correcto, ¿no ve? Pero el ejemplo no es así de frío porque, a ver, ¿qué carrera te da mayor ingreso económico? Ingeniería financiera, ahí ganan harta plata. Voy a estudiar ingeniería financiera porque yo quería ser músico, quería ser filósofo y voy a estudiar ingeniería financiera porque ellos cuentan plata y ganan mucha plata. No es garantía, Carlos. No es garantía, no es como el tren, ¿no ve? Sabes que el tren sí o sí está en otra velocidad, no va a parar, ¿no? Entonces alguien va a morir. Aquí sí, tienes que decidir, ¿no ve? Pero lo de la carrera no es tan sencillo porque tú, siendo el mejor músico, puedes ganar más que un ingeniero financiero que de repente hay mucha competencia y no hay mucho trabajo, de repente, me estoy imaginando, ¿no? O sea, no es garantía. O sea, o sea, ya les decía, el utilitarismo es simple de aplicar, muy simple, pero a veces la vida no es tan simple, ¿no? En el ejemplo que tú pones, Carlos, ¿no? Hay mucha necesidad económica, mi familia quiere que estudie medicina porque los médicos ganan plata, yo quiero ser músico, ¿no ve?
los músicos sobreviven, quiero ser filósofo, ni sé dónde trabaja un filósofo, creo que ni trabaja, ¿no es cierto? Entonces fíjate, entonces voy a sacrificar mi profesión de filosofía, de músico, para ser médico, ser astronauta, ser ingeniero financiero, no sé, pero no es garantía. La vida no es tan simple. El utilitarismo es muy simple, pero a veces la vida no es tan simple y requerimos de varios elementos, ¿sí? Por eso les digo, yo estoy explicando simplemente las éticas que hay y tú verás pues cuál aplicas para tu vida, ¿no? Simplemente mi misión es decirte las fortalezas de una ética y también sus debilidades, ¿ya? Pero el ejemplo no está mal, es buen ejemplo, pero ya cada quien decidirá pues si es lo correcto o no. Tal vez alguno diga, no, claro, pero estoy estudiando ingeniería financiera porque mis papás me han dicho que solo así ayuda a la familia. No sé si es el caso, tendrías que ver, ¿no? Si es el caso o no. ¿Ya? Gracias, Carlos. Bien, entonces hay varios tipos de utilitarismo. Bien, sigamos avanzando, pero si alguien quiere hablar, me interrumpe nomás, ¿ya? La ética, Josué. Lisa, disculpe, el utilitarismo de la norma, ¿en qué consistía? No le escuché. En buscar tu mayor felicidad, siempre en armonía, en acuerdo, en concomitancia con la norma vigente, ¿no ve? Por ejemplo, yo quiero hacer una fiesta, pero en pandemia está prohibido. Entonces, lo correcto es respetar la norma. Ese es el utilitarismo de la norma. ¿Por qué? Porque la norma protege a la colectividad. Y se acuerdan, el utilitarismo, la mayor felicidad para el mayor número de personas, la norma protege al mayor número de personas. Entonces, quienes adecúen su felicidad a la norma vigente están optando por un utilitarismo de la norma. ¿Sí? ¿Se entendió, Josué? Sí, Lisa, muchas gracias. Por nada. Ahora pasamos a la crítica que hace el utilitarismo a la ética tradicional. Cuando hablamos de la ética tradicional, en concreto nos referimos a la ética cristiana. En concreto nos referimos a la ética cristiana. La ética cristiana, saben ustedes, la ética cristiana, saben ustedes que plantea que hay que concentrarnos en los actos buenos, porque para la ética cristiana un acto bueno te va a generar un resultado bueno y un acto malo te va a generar un resultado malo. Por tanto, como quieres evitar resultados malos, evita actos malos y concéntrate que tus actos sean buenos. Por eso en la ética cristiana decíamos, la intención es lo que cuenta. ¿Con qué intención has actuado? La intención es lo que cuenta y asegúrate que tu intención sea buena para que después el resultado sea bueno. Así es la ética cristiana. La ética utilitarista critica este principio de la ética cristiana. ¿Y qué dicen los utilitaristas? Los utilitaristas dicen que relación acto bueno, resultado bueno, acto malo, resultado malo, no es tan simple como se muestra aquí. No es tan simple. Muchas veces actos malos pueden generar buenos resultados, como también actos buenos pueden generar resultados malos. Y ahí les pongo un ejemplo. Por ejemplo, yo soy un padre buenito, esperando que mi hijo también sea buenito. Pero a veces no es así. Mi hijo, bueno, no es un ejemplo real, ¿no? Mi hijo comete una travesura, buenito, no le voy a decir nada a mi hijito, pobrecito. Su travesura es más grande, pobre hijito, buenito soy, buen papito soy, ¿no ven? Mi hijito ya no comete una travesura, hace una fechoría. Pobre mi hijito, ya va a recapacitar, sigo siendo el papá buenito, ¿no ve? Y de tan buenito que soy, bueno, lo que soy, ¿no es cierto? Al final terminamos con un hijo delincuente, ¿no ven? Entonces, ser tan bueno a veces te trae un resultado no esperado, malo. O al revés, ¿no es cierto? Soy un padre estricto, ¿no es cierto? Mi hijo comete una travesura que no está en travesura, yo le doy el mayor castigo, ¿no ve? Malo mi acto. ¿Qué es lo más malo que puedo hacer con mi hijo? Lo que más les duele a los chicos, ¿no ve? Le decomisa su celular. Eso lloran los niños. Y los adolescentes también lloran. Lo más drástico que puedes hacer con un adolescente es quitarle su celular. Soy muy malvado, ¿no ve?
Le he quitado el celular a mi hijo una semana por la travesura que hizo y cada que hace algo malo le quito su celular, soy malvado y al final termino resultando con un hijo muy disciplinado, muy bueno, muy bien ubicado. Entonces, la relación acto bueno, resultado bueno no es lineal, más bien es cruzado, es lineal, es complejo. Entonces, el utilitarismo dice, al resultado bueno se llega a través de actos buenos por esta línea o también de actos malos por esta línea. Y el resultado malo, lo mismo, se llega a través de actos buenos y a través de actos malos. Entonces, el utilitarismo dice, criticando la ética tradicional, no hay que concentrarse en el acto bueno. No hay que concentrarse en el acto bueno, hay que concentrarse en el resultado bueno. Y para llegar al resultado bueno, a veces lo hacemos a través de actos buenos o a veces a través de actos malos. Y si el resultado es bueno, los medios quedan justificados. Si el resultado es bueno, los medios quedan justificados. El fin justifica los medios. ¿Sí? Es decir, mi resultado es tener un hijo responsable. Para llegar a ese resultado, a veces tengo que ser muy buenito, pero a veces tengo que ser el malvado de la película. Cualquiera de los dos medios que yo he utilizado van a quedar justificados si el resultado es bueno. He sido tan malvado que le he quitado el celular. Ese acto malévolo quedará justificado cuando tenga un hijo responsable. He sido bueno, le he dado besos, abrazos, quedará justificado cuando tenga un hijo responsable. ¿Ya? Entonces, en esto consiste la crítica. No hay que concentrarse que el acto sea bueno, hay que concentrarse que el resultado sea bueno, no importa si a este resultado hemos llegado a través de actos buenos o actos malos. ¿Se entiende la crítica del utilitarismo a la ética tradicional? Sí, licenciado. Ya, muy bien, muy bien. No se debe concentrar en los actos, no importa si los actos son buenos o malos. Lo que realmente interesa es garantizar que los resultados sean buenos. Con eso terminamos la crítica a la ética tradicional. Para acabar el utilitarismo, vamos a hablar del panóptico. ¿Saben, ¿saben lo que es un panóptico? ¿Se acuerdan? Bentham hacía su crítica, hacía su diagnóstico de las leyes actuales y él decía, hay muchos principios y reemplaza por un solo principio de utilidad. Hay muchas supersticiones, mucha religiosidad. Él plantea la separación Estado-Iglesia. Y cuando dice las leyes son blandas, él propone que las leyes deben ser duras, las cárceles deben ser verdaderos recintos penitenciarios, y para la cárcel, Bentham propone un panóptico. ¿Alguien sabe lo que significa la palabra panóptico? ¿Verdad? Óptico se refiere a vista, ¿no? Visión, vista, óptico, oftalmólogo, óptico. Pan, ¿qué es el pan? Josué, encender tu micrófono, por favor, Josué. Hilarión. Sí, Lisa. Josué, ¿qué has desayunado? Nada. Agüita. Agüita, ¿no ve? A ver, alguien normal, alguien, Jorge, ¿qué has desayunado? Jorge Andrés, tu micrófono. George André. Buenas. ¿Qué has desayunado, Jorge? Pan con queso en el microondas. Pan con queso. En microondas, me entiendo el hambre, oye. Y un cafecito. ¿No ve? La gente normal, no como Josué, desayunamos y normalmente nuestro desayuno es pan, ¿no ve? Pan con queso, pan con mantequilla, pan con mermelada, y si no hay nada, pan nomás, pues pan con cafecito, con tecito, con lo que haya, pan. A media mañana yo solía tomar siempre mi cafecito con pan. Almuerzo, el almuerzo completo, la sopita viene con pan. En la tarde, tecito con pan. En la noche, estoy en mi casa, no hay nada en la casa para cenar, me llevo hamburguesa en pan. El pan comemos en todo. La palabra pan no significa masa, ¿ya? El prefijo pan no significa masa, el prefijo pan significa en todo. El pan, la masa lo comes en todo, por eso se llama pan, pues, ¿no?
Panteísmo. Pan es, quiere decir todo, teos, Dios. Los panteístas creen que Dios está en todo. Está en el árbol, le prendo una vela al árbol. En la piedra, le adoro a la piedra. ¿No es cierto? Pancracio, Kratos, poder. Los pancracios son quienes tienen el poder de todos. Pánfilo, ¿no ve? El que ama a todas, o el amor de todas, los pánfilos. Panóptico, ¿qué significa panóptico? ¿Qué significa panóptico? Vista de todo. Vista de todo, gracias Adriana. Es un lugar desde donde se ve todo. Esta oficina donde estoy, les cuento que es en el 3er piso, y abro la ventana, se ve todo el patio de humanidades. Abro la otra ventana, se ve el paseo autonómico. Abro la otra ventana, se ve el Coliseo de Humanidades. O sea, se ve todo. Desde que es un panóptico, controlo todo, veo todo. El panóptico es el lugar desde donde se ve todo. ¿Sí? Todo se ve. Panóptico, pan, visión, todo se ve. ¿No ve? Bentham decía, una vez el preso en la cárcel, con nuestras leyes duras, las cárceles deben ser panópticos, deben ser centros desde donde se vean todo. Imagínate que es una cárcel, ahí tienes los bloques, ahí tus puntitos son los prisioneros, ¿no es cierto?, los reos, y en las cárceles de seguridad, de alta seguridad, tienen unas torres. Desde esas torres tienen una ventana hacia adentro, hacia atrás, a todos los lados es un panóptico. Y las cárceles, dice Bentham, deben ser panópticos, de tal forma que cuando un reo esté cometiendo alguna irregularidad, intervención. Están peleando, intervención. Está botando comida a la basura, intervención. ¿No es cierto? No está trabajando, intervención. Duerme hasta muy tarde, intervención. No soltó agua al baño, intervención. O sea, todo el tiempo hay que estar observándoles, tienen que ser verdaderos panópticos. ¿Para qué? ¿Para qué las cárceles deben ser panópticos? Para que se genere en el reo, en el prisionero, la conciencia de que están siendo observados. Ese es el objetivo. Generar la conciencia de que alguien me está observando, me está mirando, ¿no ve? A ver, voy a botar comida a la basura, pero me están mirando, no puedo hacerlo. Me voy a salir sin soltar agua al baño, me están controlando, ¿no ve? O sea, hay que generar, los panópticos tienen la misión de generar la conciencia de que todo el tiempo te están observando, de tal forma que cuando el reo salga de la cárcel, dicen los utilitaristas, se vayan con la conciencia de que los están mirando, de tal forma que un preso que haya estado en la cárcel y luego está libre, diga, me están observando y no robe, pues, ¿no ve? Entonces, los panópticos tienen la conciencia, tienen la finalidad de modificar la conciencia y con este sentimiento de que todo el tiempo les están observando. ¿Se entiende? ¿Se entendió el panóptico? Sí, Lisa, y disculpe, ¿y esto tuvo buenos resultados según la historia? ¿Sabes? Las teorías que plantean mayores castigos dicen que sí, ¿no? Pero dentro de la criminología hay teorías abolicionistas, ¿no? Los abolicionistas te dicen que el castigo no elimina el delito, ¿no? Entonces son teorías opuestas y ambos tienen sus argumentos estadísticos y de todo, ¿no? Las cárceles están hacinadas, ¿para qué tantos presos? La cárcel es una escuela de pillos, uno empieza robando y termina asesinando en la cárcel, ¿no es cierto? O sea, hay teorías a favor y en contra. Lo que le estoy planteando es lo que el utilitarismo propone. Ahí tenemos un colega, el doctor Oscar Freire, que está planteando la incorporación de manillas electrónicas, ¿no? Es que en la cárcel de todo está el que roba va a la cárcel, el que mata va a la cárcel, el que estafa va a la cárcel, el que no paga pensiones de su hijo a tiempo también va a la cárcel, ¿no? Están mezclados. Robó una tele en la cárcel, robó un banco, millones a la cárcel, es narcotraficante a la cárcel, es de la mano, todos están mezclados. Y él dice, las cárceles están tan hacinadas que no hay que mandar a la cárcel a todos, ¿no? A los que tienen penas cortas, delitos leves, hay que darle manillas electrónicas de tal forma que les controlemos, sepamos dónde está. Y ese reo con manilla electrónica hasta puede trabajar, ¿no es cierto? Hasta puede trabajar y él mismo se paga su propia manilla, ¿no? No le cuesta al Estado. Entonces, hay teorías, ¿no? Cuando tú me dices, ¿se cumple?
desde la teoría del utilitarismo sí debería cumplirse. Ahora habría que ver, ¿no? ¿De qué lado estás tú? ¿Te entiende, Josué? Sí, dice, gracias. Por nada. Nuestras cárceles no son panópticos, les cuento. No sé si ustedes conocen. No es porque hayan ido a la cárcel a pagar una pena, ¿no? Cuando estaba estudiando Derecho, varias veces fuimos a hacer prácticas. La cárcel que más veces visité fue la cárcel San Sebastián Mujeres. Y no es pues un panóptico, es una ciudadela. Entras y parece un mercadito, ¿no? Con puestitos pequeños, una señora vendiendo 2 tomatitos, vendiendo una zanahoria, un lugar lavando ropa, otro lugar cocinando en su cocinita chiquitita, ¿no? Cada quien hace su vida como puede. Era chistoso, un año me acuerdo que decía, en las noticias salió, ¿no ve? Reo es buscado dentro de la cárcel por 2 días. O sea, a un preso estaban buscando 2 días dentro de la cárcel. Y después decía el gobernador, después de 2 días, presumimos que se ha fugado. No es panóptico, no se los ve, no se los controla ahí adentro. Es un mundo. Los colegios en Bolivia tienen estructura panóptica, ¿no? Un colegio es así, al medio está la cancha, un bloque aquí, otro bloque aquí, otro bloque aquí. El director se viene al centro del patio y es un panóptico. Desde aquí él controla, ¿no ve? A ver, ese niño, ¿por qué está saliendo en horas de clase? ¿No ve? ¿Por qué no van a su curso? Ese aula, ese profesor, ¿por qué tarda? ¿No ve? Los colegios son panópticos. Y los colegios antiguos, a ver, el colegio Santana, donde están mis hijitos, son 3 pisos a la calle, no hay por dónde escaparse. El colegio La Salle, igual 3 pisos. Tenía uno de mis alumnos de La Salle que decía, hemos estudiado la arquitectura del colegio y hemos buscado por dónde chacharnos, decía él. Y por este frente no podíamos porque son 3 pisos, todo enrejado, subirnos al techo, botarnos ese 3er piso es muerte segura, decía él. La única forma para escaparse era del 3er piso, saltabas al convento de los hermanos y saltabas al 1er piso, tenías que caminar y por ahí podías salir a la calle. Pero era saltar de un 3er piso a un segundo. Y en 2 semanas a ese segundo piso le han puesto aquí unas púas de 40 centímetros y cualquiera que salte se va a matar ahí directamente, ¿no? Él decía, prefieren vernos muertos antes que nos echemos, decía, ¿no? Es que son cárceles. Los colegios que yo conozco donde he trabajado, el FRUEB, el angloamericano, no tienen esta estructura, son casitas, pasillitos muy bonitos, muy bonitos. No son panópticos, pero para que sean panópticos, ¿sabes qué han hecho? Les han puesto cámaras filmadoras, cada 15 metros hay una cámara. En el colegio Rebel, 56 cámaras creo que tenía. En cada aula una cámara de alta resolución, hasta la letra del profesor, lo que escribe, se nota, así se puede leer desde la cámara, ¿no es cierto? En los pasillos, ¿no es cierto? En el único lugar donde no hay cámara es en el baño, ¿no? Pero en la puerta de ingreso y salida al baño sí hay una cámara, ¿no es cierto? En todos los rincones hay cámaras. Son panópticos. En ese colegio nadie roba, ni un alfiler se pierde. Tú puedes dejar tu celular ahí en la mesa, te vas a jugar tu comida, tu galleta, medio comer, nadie te lo toca, porque hay cámaras que están controlando todo. ¿Sí? Fíjate, cuando te están controlando todo, nadie roba, no se pierde nada. ¿No ve? Porque el delito es donde no te ven, ¿no? Entonces hay que generar la conciencia de que te están observando para que no cometa el delito. Esa es la teoría del utilitarismo. Hemos acabado el utilitarismo. Rapidito quiero pasar a la ética autónoma solo para comenzar, no vamos a acabar. Así que, ¿alguien tiene alguna pregunta del utilitarismo? Nadie. Rapidito paso a la ética autónoma porque la siguiente clase sí o sí hay que acabar esta ética. Hasta aquí va a ser el examen, hasta la ética autónoma. La ética autónoma tiene su máximo representante a Immanuel Kant. Immanuel Kant es de Prusia, o Emmanuel o Immanuel, como quieran, ¿no ve? Kant es de Prusia. Prusia es un imperio, es una monarquía que estaba vigente hasta la Primera Guerra Mundial. El rey de Prusia, como al rey de Rusia se lo llama zar, al de Prusia se lo llama Kaiser. El Kaiser abdica, renuncia al terminar la Primera Guerra Mundial, solo la renuncia, abdicar es renunciar, solo la renuncia a la corona ha dado fin a la Primera Guerra Mundial. En lo que era Prusia, después de la Primera Guerra Mundial, como ya no hay Prusia, se funda la República de Weimar, o Weimar. Esta república, que tiene pocos años de vida, después se transforma en lo que hoy es Alemania. Por eso podemos decir que Kant es un pensador alemán.
para estudiar su ética vamos a explicar un poquito quién es Kant, qué hace Kant. Kant tiene muchísimas obras, pero sus principales, la estructura medular de sus obras está basada en estas tres. De estas tres, entendiendo, leyendo estas tres, puedes engranar todas las demás obras de Kant. La primera es la crítica a la razón pura o crítica de la razón pura. Y aquí Kant trata de preguntarse o responderse a la pregunta ¿qué puedo conocer? Para responderse a esta pregunta, en su obra emite criterios del conocimiento científico. O sea, ¿qué puedo conocer científicamente? Y aquí hace una combinación del racionalismo, que dicen que hay que conocer por la razón, y del empirismo, que hay que conocer por la experiencia de los sentidos. Kant dice, necesitamos de ambos. Para generar un conocimiento científico, necesitamos de la razón y de los sentidos. A esa corriente él lo llama el apriorismo científico, ¿ya? Y aquí Kant habla del verdadero conocimiento científico, por tanto, del conocimiento de la física, de la matemática, de la química, de la biología. Pero, ¿puedo conocer a Dios científicamente? No. ¿Puedo conocer al alma por mis sentidos? Miren, miren, ahí está pasando un almita. No podemos verlo. Nuestros sentidos no lo perciben, ¿no es cierto? Entonces, científicamente hablando, Kant rechaza todo conocimiento de aquello que no sea captado por nuestros sentidos. Por tanto, Dios, el alma, la libertad, no se los puede conocer por medio del conocimiento científico. En cambio, en su otra obra, Crítica de la razón práctica, esos conocimientos que había negado en el primer libro, aquí se ve obligado a plantearlos como verdades necesarias, no como verdades científicas, sino como verdades necesarias. En esta obra trata de responderse a la pregunta ¿qué debo hacer? Y aquí habla de una conducta moral, ¿sí? Y aquí sí revalora el conocimiento de Dios, el alma y la libertad, pero no como conocimientos científicos, sino como verdades necesarias. De esto vamos a hablar más adelante, porque en la crítica de la razón práctica se fundamenta su propuesta de la ética autónoma. Entonces, para estudiar la ética autónoma, pues hay que centrarnos en la crítica de la razón práctica. Pero para completar sus tres libros tenemos la crítica del juicio. Aquí habla de temas teleológicos, de temas estéticos y trata de responderse a la pregunta ¿qué debo esperar? ¿Sí? Como verán, crítica, Kant es maestro del criticismo, maestro de la crítica. Pero no es lo mismo ser crítico que ser criticón. ¿Cuál es la diferencia entre ser crítico y ser criticón? Con eso acabamos. ¿Cómo es una persona criticona? El criticón, ¿cómo es? ¿Qué te dice? Observador. Dice los defectos. ¿Qué dices, compañera? Que menciona los defectos. O sea, sí, de esa manera crítica. ¿No ve? Observa, pero observa solo los defectos, ¿no ve? La persona criticona te dice, qué fea tu polera, ¿no es cierto? Dice lo malo, qué feo el clima, qué mal la universidad, qué mal la calidad académica en San Simón, qué mal la política, el gobierno, el docente, ¿no es cierto? Qué mal el partido de fútbol. El criticón dice lo malo y se queda en lo malo. ¿Sí? Eso es una persona criticona. El crítico, a diferencia del criticón, el crítico dice lo malo, pero se compromete a buscar una solución de lo malo que ha encontrado. ¿No ve? Entonces, en vez que yo te diga, qué fea tu polera naranja, ¿no ve? Eso dice el criticón, ¿no ve? Oye, esa polera naranja con tu pantalón rojo, qué feo. Pero claro, pues es feo, ¿no ve? Pues rojo con naranja, creo que no es buena combinación, ¿no ve? Pantalón rojo fuerte, o un chico, imagínate, pantalón rojo fuerte y una polera naranja o chillona, digamos, ¿no? El criticón dice, qué fea tu ropa. En cambio, el crítico te dice, la polera naranja que llevas se vería mejor con un pantalón azul que trajiste ayer. ¿No ve? Fíjate, el criticón te dice lo malo y se queda en lo malo. El crítico te dice lo malo, pero te da una solución o propone una solución.
El criticón dice, qué mal la economía en el país, este país es de lo peor, no hay seguridad, no hay progreso económico, qué peor, qué pésimo este país. El criticón dice, cierto, no hay oportunidades, pero plantea, estudia para plantear modelos económicos. El criticón dice, qué mal la calidad universitaria en San Simón, qué mal. El crítico dice, es cierto, no estamos bien, pero cambiaremos, pues. Haré mejor mis informes, haré mejor mis trabajos, estudiaré más, le doy solución a lo malo que he encontrado. ¿Ya? Entonces, Kant no es criticón, Kant es crítico. La persona crítica dice lo malo, pero se compromete a solucionar lo malo. ¿Sí? Y al hablar, y claro, el comentario crítico es un comentario con argumentos, ¿no ve? Todo crítico es con argumentos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tu modelo económico es mejor? ¿Por qué? Con argumentos. Para hablar de ética, Kant critica todas las éticas anteriores a él y después de criticar, pues se anima a dar una solución. Aquí quedamos, el tiempo ya tengo en este momento, me han pedido que vaya a Radio San Simón a hacer una visita in situ de algunas cositas que están pasando y les he dicho que iba a ir ahorita. Aquí quedamos, voy a dejar de grabar, voy a dar una tareita. Si alguien, estén atentos a Classroom, en este momento voy a dar la tarea. Si alguien quiere decir algo antes de despedirnos, adelante. ¿Alguien tiene algo que decir? Dice, entonces podríamos decir que el criticón es destructivo y el crítico da, pero críticas constructivas. Sí, podría ser, pero las críticas constructivas siempre proponiendo algo bueno, ¿no ve? ¿No ve? Porque la crítica constructiva a veces dice, ¿no ve? Qué bonito tu peinado, el adulador, ¿no ve? Qué bonito tu peinado, qué bonita tu polera, qué buena la calidad de San Simón, la economía está pujante, ¿no ve? No. El crítico dice lo bueno, pero también dice lo malo, y cuando dice lo malo, aporta con una solución. ¿Sí? Aporta con una solución. Y eso sí es una crítica que construye, que aporta. ¿Ya? Bien, a ver, vamos acabando. Si alguien quiere decir algo más, les dando la terita. En el contexto de la ética utilitarista, explique cuál es la finalidad del panóptico. Ya saben lo que es el panóptico, hemos explicado. Perdón, se me fue una tilde. El que no ha estado en la clase no va a entender nada de esto, pero ustedes que sí han estado entienden perfectamente todo esto. Está bien esto. La suma de todas las tareas valen 20 puntos. Bien, mis estimados, ¿alguien tiene algo que decir antes de despedirnos? Nadie. Que tengan buena semana. Dime. ¿La fecha del examen es el 7 o la próxima clase? No estoy... 7, no estabas en clase. Martes 7 es el examen. ¿Ya? Ya, estoy. Gracias. Que tengan buena semana. Nos vemos el jueves. Hasta el jueves. Chau, chau. Gracias, Licia. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, licenciado. Hasta luego. Chau, Luis. Hasta luego, licenciado. Chau, Leo. Cada día.